Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de la enfermedad renal crónica y veremos aspectos desde el punto de vista nutricional sobre su tratamiento. Primero que nada, la enfermedad renal crónica se define como una alteración estructural o funcional con un periodo entre 3 meses que sea persistente con implicaciones para la salud. Se caracteriza por ciertos aspectos fundamentales, los cuales son la disminución del filtrado glomerular a valores que son menores a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros al cuadrado, y marcadores de daño renal acompañados como solutos tales como presencia de albuminuria o proteinuria, sedimentación, alteraciones en el sedimento urinario y algunas anomalías detectadas por imágenes o biopsias. Bien, veremos primero que nada la clasificación de las etapas según la KDIGO en 2012, la cual se basa en ciertas etapas, como la primera es la etapa G1, donde la filtración glomerular es menor a 90 mililitros. En la etapa G2, la filtración glomerular parte de 60 a 89. En la etapa 3, de 45 a 59, lo cual se considera como una falla leve o moderada. En una falla de 30 a 44 mililitros sobre minuto, sería moderada severa, de 15 a 29, un daño severo, y en valores menores a 15 mililitros por minuto, ya es clasificado o generado como una falla renal. Ahora hablemos un poco sobre los grados de albuminuria, lo cual se clasifica en A1, A2 y A3. La A1, también conocida como normal o leve, son valores menores a albúmina de 30 miligramos sobre gramos de creatinina. En la A2, que es moderada, parte de valores de 30 a 300 miligramos sobre gramo de creatinina, igual obviamente. Y la A3, que es igual se conoce como severa, son valores de albúmina mayores a 300 miligramos sobre gramo. La presencia de los indicadores nos detectan que hay fallos o hay daño renal. Criterios para diagnóstico. Para diagnosticar esta enfermedad, primero debe haber una persistencia del daño renal o de la disminución del filtrado glomerular por al menos 3 meses, algo que habíamos considerado y mencionado desde el inicio. Además del uso de ciertos métodos, tales como análisis de sangre, para obtener la creatinina sérica, que es muy importante, y el filtrado glomerular estimado. Además, el análisis de la orina, como albuminuria o hematuria. Entre la etiología de enfermedad renal crónica, sus principales causas serían las siguientes. Diabetes mellitus es la causa primordial en todo el mundo, la causa más común que conlleva estos problemas. O también factores como hipertensión arterial, que es otro de los videos que he mencionado anteriormente. Las enfermedades glomerulares o hereditarias, por ejemplo una enfermedad poliquística, o nefropatías tóxicas o infecciosas. Entre factores de riesgo se encuentran los no modificables, una edad avanzada, antecedentes familiares, desde el ámbito de la genética, y los ámbitos modificables tienen que ver más con el entorno, como un control deficiente de la diabetes que conlleva una enfermedad renal crónica, hipertensión, tabaquismo y obesidad, que sería un riesgo compartido para lograr esta enfermedad. Ahora hablamos acerca del manejo del tratamiento por etapa. En las etapas G1 y las etapas G2 de la clasificación que habíamos mencionado anteriormente, se encuentran el control de factores de riesgo tales como la glucosa o la presión arterial, que son factores predisponentes, además de evitar ciertos nefrotóxicos y unas dietas bajas en sodio y proteínas según las indicaciones. En las etapas G3 y etapas G4 es una supervisión estricta del filtrado glomerular y de la albuminuria, además de corrección de complicaciones como anemia o hiperparatiroidismo o acidosis, y preparación para terapia sustitutiva en la etapa G4. En la etapa G5, que es la etapa renal o fallo renal, tales como terapias sustitutivas, diálisis o trasplante renal. Hablemos un poquito sobre complicaciones asociadas. En el ámbito cardiovascular, un mayor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. En las metabólicas como anemia, hiperpotasatemia, acidosis metabólica e hiperfosfatemia. Y las inmunológicas serían con mayor susceptibilidad a infecciones. Bueno, sobre la conclusión, la clasificación de la enfermedad renal crónica nos permite identificar severidad, orientar el manejo de la misma y prevenir sus complicaciones. Y sobre todo, pues evitar complicaciones del riesgo, evitar que se prolongue o que se aumente este riesgo causal. Y en el ámbito del tratamiento nutricional, vamos a hablar acerca primero que nada sobre el control de la ingesta de proteínas.
En las etapas iniciales como G1 y G2, una ingesta moderada de proteínas podría ser entre 0.8 a 1 gramo por día, para evitar una sobrecarga renal. En las etapas avanzadas, en las cuales todavía no hay presencia de diálisis, tales como la G3 a la G5, la restricción de proteínas va a ser mayor, incluso valores de proteínas por peso de 0.6 a 0.8 gramos por día, para reducir productos de desecho metabólico. Y en diálisis, pues bueno, ya estamos hablando de una falla. Incrementar la ingesta de proteínas de 1 a 1.2 gramos por kilogramo por día para compensar las pérdidas que se dan durante la diálisis. Algunas de las fuentes recomendadas, nos vamos a enfocar siempre en ese aspecto desde el ámbito de los solutos, enfocarnos en el fósforo, en el sodio, en el caso, por ejemplo, de alimentos bajos en fósforo como clara de huevo, pollo, pescado, etc. Y evitar sobre todo las carnes procesadas, alimentos ricos en sodio, quesos maduros y alimentos ricos en fósforo añadido también. El control del sodio, el objetivo primordial de esto es reducir la presión arterial y prevenir la retención de líquidos, que también favorece a esto. La ingesta recomendada es menor a 2.300 miligramos por día, o también conocido como una cucharadita de sal. Evitar alimentos enlatados, procesados, embutidos, snacks, entre otras cosas. La sugerencia, si las personas tienen problemas de palatabilidad o tienen preferencia por gustos salados, utilizar hierbas y especias naturales para dar sabor, en el caso para que aumente el consumo. Regulación del potasio. Es importante en las etapas como G4 y G5 debido al riesgo de hiperpotasatemia. Fuentes bajas en potasio como manzanas, peras, fresas, coles, zanahorias cocidas. Evitar plátanos, naranjas, papas, aguacates, tomates y frutos secos. Recuerden que estas recomendaciones tienen que ver mucho con la clasificación y en el ámbito en qué grado estamos avanzando nosotros. Adecuación de calorías. Primero que nada, asegurar un aporte calórico adecuado para prevenir la desnutrición. La recomendación general es entre 30 a 35 kilocalorías por kilogramo según el día, además de actividad física. Y las fuentes, tales como aceites vegetales, frutas permitidas, cereales bajos en fósforo. En el caso de presencia de edema o diálisis, la restricción de líquidos será un poco importante. Por ejemplo, limitar la ingesta diaria según las recomendaciones del médico y considerar el volumen permitido o el consumo de líquidos en dado caso de la diálisis. Entre los micronutrientes más importantes o los micronutrientes críticos es hierro y vitaminas del complejo B, que son vitaminas hidrosolubles, para prevenir anemia, que es algo que está muy asociado a esas enfermedades, bajo la supervisión médica, obviamente. La vitamina D es necesario que se suplemente si se detecta deficiencia según la indicación médica y evitar suplementos de magnesio y vitamina A sin control médico. Entre las dietas más utilizadas para estos pacientes se encuentra la dieta DASH modificada, la cual puede ser una dieta adaptada para reducir el consumo de sodio y el consumo de potasio. En la dieta mediterránea se focaliza en grasas saludables, tales como aceite de oliva y alimentos frescos según la tolerancia renal. Por último, evitar ayunos prolongados o dietas extremas sin orientación. Hablemos un poquito acerca de unas recomendaciones adicionales. En este caso, si se padece esta enfermedad, consultar con un dietista especializado en este ámbito, especializado en el ámbito renal. Individualizar la dieta, no generalizarla, partir acerca de los problemas y en base a eso elaborar la dieta más adecuada para el paciente. Y condiciones asociadas como diabetes e hipertensión. Además, enseñar al paciente, en este caso, a aprender el etiquetado, a leer el etiquetado para que sea consciente de su condición sobre qué alimentos puede consumir y cuáles no. Además de mantener hidratación adecuada, siempre bajo las recomendaciones del médico y de acuerdo al grado que está presente. Recordemos que una dieta personalizada y supervisada es clave para ralentizar el proceso de la ERC y prevenir complicaciones. Bueno, pues esto ha sido todo y muchísimas gracias.